Alemania, Suiza, Bélgica, estos fueron los principales países de destino de los españoles a partir de 1960. En un país inmerso en la dictadura franquista, las posibilidades de trabajar eran mínimas, las condiciones laborales de los que trabajaban pésimas, especialmente la población joven masculina de origen rural fue la que participó en esa emigración. Entre 1960 y 1975, 1 millón de españoles salieron de España de forma legal y se calcula que otro millón salió de forma clandestina o como turista. Generalmente en aquella época había contratos, que es una cosa que también se ha intentado hacer aquí, pero con poco éxito. La gente no iba por su cuenta a Alemania, ni iba por su cuenta a Francia. Había acuerdos entre países y entonces los trabajadores tenían que pasar controles. Muchos de los emigrantes viajaban de forma ilegal. En cambio, otros iban reclamados por el gobierno del país que necesitaba mano de obra o por sus familiares. Que yo no fui por el Ministerio de Inmigración ni nada de eso. Yo me fui por mi cuenta, que aquí hoy día se dice que si vienen clandestinos y tal y cual, y en aquella época también nos íbamos clandestinos. Sí, yo ya me fui por emigración, como me fui reclamado por mi hermano. Yo ya una vez que ya llegué allí, yo tenía papeles, no iba en patera. Y cuando llegué allí, llegué un jueves creo que fue, y el martes ya estaba trabajando. Entre 1959 y 1974, los emigrantes enviaron cerca de 6 millones de dólares en remesas a España para sus familiares. En algunos países, los trabajadores españoles eran tratados como una clase inferior, por lo que se formaban guetos. Yo recuerdo que en Alemania había anuncios en la prensa, que yo los tenía guardados, que ponían: se alquila nave industrial apta para ganado o para residencia de trabajadores inmigrados. Sin embargo, otros países dieron más facilidades a sus inmigrantes que trabajaron en buenas condiciones laborales. Allí éramos señores, no trabajadores. Allí era un número como aquí, pero te consideraban un señor. La escasa preparación profesional de muchos españoles emigrantes les obligaba a ocupar puestos de peones mal pagados y a veces peligrosos. La mayor parte de los empleos eran no cualificados. Venían de la agricultura o venían ya de la industria o de los servicios también, y se iban a trabajar básicamente a lo que saliera, y salían pues muchas veces trabajos muy poco cualificados. Durante los años 60 el desempleo en España disminuyó debido a la emigración exterior. La tendencia emigratoria se cortó con la crisis del 73 y muchos españoles volvieron a su país de origen. Jordi quiere conocer de primera mano la realidad de la emigración española en Alemania y para ello ha quedado con un alemán de origen español. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan Moreno, periodista alemán, hijo de emigrantes llegados a Alemania en los 70. ¿Tú eres español? Yo soy... sí, español. ¿Sí? Tengo pasaporte español. ¿Te puedo hacer un test de españolidad? Venga, adelante. ¿Cómo se llama la hija de Belén Esteban? ¿Quién es Belén Esteban? Bueno, ¿cuánto tiempo hace que no vas por España? Me trajeron con un año. O sea, esto nos va muy bien porque nosotros queremos comparar la emigración que hubo a Alemania en los años 60 y la que está habiendo ahora. Y quién mejor que una persona como tú para que nos lo haga. Muy bien. ¿Ahora estaríamos justo debajo del monumento más visitado de Berlín? Sin duda alguna. Pues vámonos a otro sitio mejor porque esto ya salió en Españoles por el Mundo. O sea que... ¿Es habitual que los inmigrantes españoles que llegaron aquí a Alemania se hayan vuelto para España? Es una cosa muy particular. Los españoles, si los comparas con otros grupos de migración, los turcos, por ejemplo, los griegos, los italianos, esos sí se quedaban en Alemania. Los españoles, fíjate que del 60 al 73 vinieron unos 600.000 y a finales de los 80 quedaban unos 130.000. O sea que casi todos se volvieron para casa. Yo soy, digamos, el último que quedan de mi familia. ¿Por qué se vinieron tus padres para acá? Pues mi padre
era campesino, gente muy trabajadora, muy humilde, pero no había trabajo. Eso que nos han hecho creer de que todos los inmigrantes españoles que llegaban a Alemania llegaban con contrato, ¿eso no es cierto? No venían sin contrato, se buscaban la vida, venían de ilegales, sin papeles, algo muy común. Llegaban como turistas. Llegaban como turistas, venían supuestamente con sus papeles para estarse pues unos 3 meses de turistas, y luego con el tiempo o bien se iban o ya buscaban medios y formas para poder quedarse e instalarse. ¿Tus padres se fueron a vivir a un barrio alemán o a un barrio con otros inmigrantes? En nuestros alrededores había muchos extranjeros. En mi colegio, en mi escuela, éramos unos 4 o 5 alemanes en la clase y unos 20 extranjeros, básicamente turcos, griegos, italianos. ¿Cuál era la relación con los otros niños alemanes? Para mí, con los alemanes, pues me tomaban el pelo, que me tomaban muchísimo el pelo por ser español, evidentemente. ¿Ah, sí? Claro que sí, me tomaban el pelo. Fíjate, una anécdota que a mí me gustaba, por ejemplo, me gustaba jugar al baloncesto. Cometí una falta y me llamaban Franco. ¿Por qué mucha gente eligió Alemania? La fama de Alemania. La fama de Alemania es de ser puntual, de ser un país trabajador, de tener industria. Creo que fue corriendo la voz poco a poco. Sin duda alguna, mi padre, que para nada es un fanfarrón, a los cuantos años vino con un gran Opel Rekord. No porque mi padre quería comprarse un coche grande. Éramos 3 y necesitábamos un coche grande y hacíamos un viaje cada año en coche desde Alemania a España. ¿Y se presentó en el pueblo con el Opel Rekord? Bueno, el Rekord, claro, la gente pues le miraba. Parecía que, bueno, ese señor ha hecho una fortuna en Alemania. ¿Y qué os decían en el pueblo de España cuando llegabais? Ahí con el Opel, los alemanes. Yo lo que notaba más bien es que no era como los chicos españoles. Y había pues muchas cosas que quedaba fatal, lo de simplemente me presentaban a alguien, a una chica, y yo evidentemente, bien educado, le daba la mano, como se hace en Alemania. ¿Eso le decías a la chica? Claro que sí. Claro, las chicas del pueblo deben de pensar, joder, el alemán qué estrecho. Qué infancia más chunga, ¿no? Pero 2 idiomas. Eso sí. Un regalo. Sí. Son restos del muro de Berlín. Son restos del muro de Berlín. Justo por aquí pasaba el muro. Justo por aquí. Mira. Noelia, Lili, Víctor, Cristina. Madrid, Spain. Esto es muy típico nuestro. Cuando llegamos a un sitio siempre nos gusta dejar una firma. Supongo que en Alemania sigue habiendo muchos inmigrantes. Sí. El grupo más grande son los turcos. El barrio más famoso en Alemania, no solo en Berlín, en Alemania, en tema de inmigración, es Kreuzberg. ¿Y eso está aquí en Berlín? Eso está aquí en Berlín. ¿Y podemos acercarnos hasta allí? Vamos. Hola. Si ahora tú le preguntas a un alemán de los que está paseando, de los que va por la calle, oye, ¿tú crees que los alemanes estáis subsidiando y ayudando demasiado a países más pobres de Europa? ¿Qué te dirán? La gran mayoría de la gente dice que sí. ¿Le podrías preguntar a esta señora? ¿Ella qué opina? Claro que sí. Wie ist denn Ihre Meinung? Ist es so, dass man als Deutschland so ein bisschen in Europa schon der Zahlenmeister ist für andere, oder ist es eher, haben Sie den Eindruck eher nicht? Wir lieben doch Spanien, von daher, warum nicht? Wir lieben Spanien. Wir lieben Spanien, wir lieben Portugal, wir lieben Griechenland, wir machen da Urlaub. Wir haben viele billige Urlaube früher dort gemacht, ne? Das ist ja auch noch so ein Ding. Also es war ein billiges Urlaubsland, also heute nicht mehr, aber früher ja. Und von daher, warum? Ist doch ein gerechter Ausgleich, oder? No es muy típica esa. Muchas gracias. Dankeschön, Dankeschön. Y vamos a seguir pispando todo lo que podamos. Dankeschön. Que no le podemos pagar, porque como nos están recortando los sueldos, gracias por la ayuda que nos dan a los españoles. Gracias. Ahora hemos aterrizado en otro Berlín. Esto no tiene nada que ver con la puerta de Brandenburgo. No, es otro Berlín. Estamos cerca, pero no tiene nada que ver. Es un microcosmo, pues sí, turco. Esto debe ser un sitio de fotos donde vienen los turcos a hacerse fotos. Sí. ¿El turco que llega ahora a Alemania es igual de mal visto que el español que llegaba en los años 60? Sí, igual. Si no es el típico ingeniero médico que viene... ¿Que en los años 60 no era así? Que no era así. Claro que sí. Lo que está cambiando ahora mucho en lo que es cómo se ven los emigrantes es que se está en contra de un grupo de los extranjeros. El español, el griego, el italiano, quieras que no,
es extraño, es bajito, parece turco, pero no lo es. En cambio, el turco es musulmán, maltrata a su mujer, e igual, quién sabe, lo que hace en la mezquita. Fíjate lo que pasó en Londres, lo que pasó en Nueva York, lo que pasó en Madrid. Veo que los turcos se han montado aquí sus negocios, sus restaurantes. Sí. ¿Los españoles también se montaban sus negocios? Sí, hay muchos. ¿Sí? Sí. Bueno, no tantos como turcos, pero sí hay sitios españoles en Berlín. ¿En este barrio podríamos encontrar alguno? Ahí muy cerca hay uno. ¿Te acerco? Sí. El Borriquito, restaurante español. Hola. Buenas tardes. ¡Hola, calamares! ¡Vamos! ¡Hostia! Esto ya es España, ¿eh? Tiene tela venir a Alemania y beberse una cerveza española. ¡Salud! Cuando no tienen nada que inventar, tienen una máquina que se aprieta un botón y la máquina inventa lo que tenían que inventar ellos. Si le llaman el milagro alemán. ¿Quieres decir que cuando aquí ganas una peseta, allí ganas 4 duros? Exactamente. Entonces, ¿cuánto tardaría en comprarme una vaca? Jordi se dirige a la estación de Colonia, donde llegaban los emigrantes españoles. Allí se encontrará con la primera persona que los atendía. Óscar. Mucho gusto. Óscar Calero, director del Centro Español de Cáritas de Colonia, recibía y ayudaba a los españoles emigrantes. Tengo entendido que este es un sitio simbólico de la llegada de emigrantes españoles a Alemania en los años 60, ¿es así? Efectivamente, aquí llegaban los emigrantes todas las semanas, los jueves por la mañana, a mediodía más o menos. El jueves era el día que llegaban. Los jueves, sí. Venían de Irún en un trayecto directo ¿Y cuántos españoles venían en cada tren? Pues variaba, pero entre 500, 600 era la cifra más o menos media de los que solían llegar. La llegada aquí de los españoles, que además, igual para muchos de ellos era la primera vez que veían una gran ciudad, debía ser tremenda. Era una situación muy penosa. El tren tardaba pues unas 20 horas o así, venían cansados, venían asustados. Entonces, cuando llegaban y se bajaban del tren no veían ninguna gran ciudad. Estaban en un andén que es prácticamente un túnel. ¿Este andén no es un túnel? Claro, los emigrantes llegaban a esta estación en los años 60, pero no aquí en este andén, sino en otro que está situado más abajo y que tenía un ambiente un poco menos agradable, puesto que en vez de estar a la luz estaba un poco a oscuras y era más tétrico. ¿Está aquí también? Está aquí también. Hombre, nos acercamos. Este es el andén 12 Tief, como dicen en Alemania, el bajo, donde llegaban los trenes de los emigrantes. ¿Y ya era así? ¿Ya tenía...? No, que va, entonces todavía no estaba acondicionado, los techos eran negros, cuando entraba un tren, un ruido infernal, los altavoces que les llamaban... ¿Qué decían los altavoces? El tono era muy militar, era el tono, vamos a ver, deprisa, aquello también sobrecogía un poco. Tú cuando llegabas aquí, un español, ¿cómo te identificaba? ¿Cómo sabía que tú estabas aquí para ayudar? No sé, ¿te presentabas, les decías algo? A los que colaborábamos nos daban un carné y un brazalete para poder justificar nuestra presencia en las estaciones. O sea, tú estabas con este brazalete aquí en la estación. Estaba con este brazalete y este carnet lo llevaba. Claro, un español mucho no entendería lo que ponía aquí. Pero en cuanto te oían hablar español ya respiraba. Sí. Porque desde aquí empezaba la distribución. De aquí empezaba la distribución. Unos se iban en otros trenes, otros se iban en autobús, los venían a recoger en autobuses. Era un poco complicado. Yo digo que seguro que habría muchos españoles que yo creo que estuvieron 2 días perdidos, desde que llegaron hasta que encontraron el sitio al que iban. Hubo cosas curiosas. A alguien se le ocurrió el ponerles etiquetas de equipaje, como las maletas, esas que te llevan un alambrito para correr con el número. Y entonces, ¿A las personas? A las personas. Las personas no son equipajes, las personas no se pueden facturar. Reclamé inmediatamente, se lo dije al director nuestro y no lo volvieron a hacer, no se les volvió a ocurrir. ¿Podía haber alemanes en aquella época que sí que pensasen que los españoles en aquel momento eran una mercancía, eran una mano de obra barata que les llegaban, por un tiempo para aprovecharlos al máximo? Los alemanes en realidad no conocían a los españoles, simplemente por los
los prejuicios de siempre o por los tópicos. Por ejemplo, una vez se publicó en un periódico, los extranjeros, no los españoles, los extranjeros nos traen la tuberculosis. ¿Qué va? Los extranjeros que venían aquí venían todos reconocidos y todo lo demás. ¿Pasaban un reconocimiento médico? Sí, antes de venir a Alemania todos tenían que pasar un reconocimiento médico. ¿Nos querían fuertes? Naturalmente, querían trabajadores en condiciones de trabajar. La imagen de que el emigrante que llegaba aquí a Alemania en los años 60 era ese estereotipo de Alfredo Landa, como el de Vente pa' Alemania Pepe, ¿era así el personaje que tú te encontrabas aquí en la estación? Había ese personaje. Lo que pasa es que la procedencia de los emigrantes era múltiple. Había también un tipo de emigrante que en su número, en su tanto por ciento no era masivo, pero que sin duda era significativo. Eran los que de alguna manera rechazados en su pueblo, por ejemplo, los homosexuales, en algunos sitios, aprovecharon muchos para venirse aquí. ¿Qué me dices? Sí, y encontrar un poco de un ambiente más liberal, donde se podían manejar, donde los otros inmigrantes tampoco les rechazaban. Otro tipo, por ejemplo, que venían, era un montón de prostitutas ya de determinada edad, que en España ya tampoco tenía que ver, y para muchos de ellos ha sido una liberación el poderse venir a Alemania. En aquel momento, todos los que llegaban con estos trenes llegaban con contrato. Sí, prácticamente ya desde España sabían en qué condiciones venían, cuánto iban a ganar, a dónde iban a vivir, qué empresa era. ¿Y llegaban con el contrato en la mano ya? Llegaban con el contrato en la mano. ¿O había también ilegales? Pero eso no venían en estos trenes. En teoría la mayoría de los que venían por poco tiempo, venían por un año, lo que marcaba el contrato. Venían casi todos con una idea, si ahorro para el tractor, pues me voy. Si ahorro para comprar la huerta que está al lado de la mía, me voy. Lo que pasa es que esa ilusión prácticamente tardaba un poco más en llegar que lo que se habían propuesto. Y una vez el español ya llevaba aquí un tiempo, y igual llegaba el verano siguiente y se volvía para España, ¿esa vuelta cómo era? ¿El español era sincero con lo que vivía aquí en Alemania? Lo que sí había era el fanfarrón, el que los pequeños éxitos que había conseguido aquí fuera una radio de transistor que en España todavía no había, o fuera un coche de tercera mano. Igual era un Mercedes, naturalmente. Entonces aquello era una impresión tremenda, lo que podía causar. Claro, volvías al pueblo con un Mercedes o con un transistor y eras el rey del mambo. Me acuerdo que yo había escrito una carta a los emigrantes que volvían a casa aconsejándoles que no fueran fanfarrones, que no... ¿Ah, sí? ¿Esto lo tienes? Sí, lo tengo escrito, sí. Y aquí es donde quiero darte un consejo, si me lo permites. No conviertas tu viaje en una exhibición. Piensa que más importante que el abrigo nuevo que llevas o que la máquina de fotos es poder vivir junto con la familia la Navidad. Piensa en los de allí, que quizá ni aún haciendo horas extraordinarias pueden comprarse la radio de pilas que tú llevas. Debes tener la elegancia de ser sencillo. Si llevas algo bueno, practícalo con naturalidad. Hola, vaquero. Oye, menos guasa que no está el horno pa' bollos. Que yo solo vengo a pagar y a llevarme el Mercedes. Estoy harta de cuentos de migrantes. Y a este no me lo mareas tú más. Que este no se va a Alemania porque no le hace falta. Déjalos, Angelino. Han nacido para pobres. A ti, emigrante que deja el hogar donde has nacido, hay que rendir. Vale, ya sabemos dónde llegaban los españoles que emigraron a Alemania. Muchos de ellos se quedaron. ¿Cómo viven ahora? Jesús, ¿cómo estás? Muy bien. Jesús García, emigrante español que llega a Alemania en los 60, afincado en Remscheid. Jesús, ¿por qué te viniste a Alemania? Yo soñaba con poder comprar un piso, cosa que con el sueldo que ganaba de camarero en Salamanca me era imposible. Y dije, pues ahorro 2 o 3 años, doy la entrada para el piso y me vuelvo. ¿Y cuánto llevas ya aquí? Llevo 40 y no sé cuántos me faltan. ¿Pero tú ya te quedas aquí? Ni muerto me quedo. Si me muero, que me lleven mis cenizas y las extiendan por la montaña de mi pueblo. O sea, tú aún tienes la idea de volver. Yo he vivido en Alemania 40 años, pero ha sido vegetando. Pero has tenido mucho tiempo, has tenido hijos aquí. Ese es el problema, porque siempre, para el próximo año, cuando nos casamos, pues dijimos, un par de años y nos vamos. Llegó el niño y dijimos, cuando empieza la escuela. Y poco a poco se ha ido nuestra vida. Y mira, estoy ya prácticamente prejubilado y no sé hasta cuándo quedaré en Alemania. Pero yo, desde luego, quiero volver. ¿Tú eres de los que llegaste a Alemania cogiendo ese famoso tren en Irún y bajándose en Colonia? Yo cogí un tren interminable. Tardamos 48 horas en llegar a Colonia.
Si fuera ahora, yo creo que me moría en el tren. Pero en aquel tiempo era una novedad, o sea, era algo raro que sentías como mariposas en el estómago. ¿Qué te va a pasar? ¿Qué vas a encontrar? Pero la realidad fue, en Alemania pensabas todo es automático. O sea, tú pensabas que venías a un país, que apretabas un botón y se limpiaba. A una maquinita y que ganabas el dinero, bueno, no, la realidad fue más dura. Tú eres de los que llegaste aquí con contrato. Yo vine contrato de albañil, cuando mi profesión era camarero. ¿Y viniste aquí a hacer de albañil? A hacer de albañil. Al día siguiente me pusieron en una hormigonera y me dicen, dame una paleta de ladrillos de tal medida, del 17. Todo esto en alemán, supongo. En alemán, y me dicen, tú tonto, idiota. Eso sí que lo aprendí, idiot. Me dio tanta rabia que me insultara que cogí una piedra y digo, hijo puta, tu padre, idiota. Eso el primer día. Eso, el primero o el segundo día. Vaya entrada tú también, Jesús, vaya carácter. Yo soy bravo como mi tierra. Cuando tú llegaste aquí, ¿alguna vez escuchaste algún alemán? Muchos. Inmediatamente, Kanake fuera. ¿Kanake? Kanake significa hombre de paja o de mierda. Y era la primera palabra que tenían, Kanake. O Ausländer raus, que significa extranjeros fuera. Joder. Eso te dolía mucho. Esa frase ha pasado y ahora veremos en algunas paredes turcos raus. ¿Alguna vez te negaron el alquiler por ser español? Muchas veces. ¿Pero que te decían? Te lo decían a la cara. Que extranjeros, no. ¿Pero por qué? Porque somos extranjeros y tienen la idea de que éramos salvajes. ¿Pero salvajes? Veníamos salvajes, hablamos muy alto, olíamos a ajo. Hola. Bitte, eine Frage. Was wünschen Sie von die erste Spanier, wenn gekommen nach Rennzeit? Und für mich waren Ausländer genauso wie Deutsche. Das war also... Aber ich hatte eine Erfahrung sehr anders. Ich hatte die Erfahrung von Arbeit in DEW und die schlechte Platz für Ausländer. Die Ausländer sind wild, die Ausländer sind ohne Kultur, die Ausländer sind... Kann ich nicht sagen. Nicht heutzutage, dass sie alle gegen Türken oder so weiter sind. So, Adiós, tschüss. Dankeschön. Dankeschön. Todos son ahora muy buenos. Supongo que al menos en cuestión de sueldo saldrías ganando. ¿Cuánto ganabas en España cuando te fuiste? En España ganaba 6.000 pesetas, trabajando 8 y 10 y 12 horas de camarero. ¿Y aquí cuánto ganabas? Aquí pues ya ganaba alrededor de 30.000 pesetas, 28.000, 30.000 pesetas. Y ya claro, pues la diferencia era... Yo al llegar a Alemania, se me cayó la venda porque yo era un español clásico, enamorado de mi tierra, de las grandes morales, España portadora de cosas grandes, pero cuando llegué a Alemania empecé a descubrir que en España había una terrible dictadura. ¿Tú eso no lo sabías? Yo, como había vivido, el burro que tiene, aunque esté atado y tenga comida, pues no siente la libertad. Pero cuando no tienes soga y puedes moverte, pues descubre la libertad. Y entonces cuando vine aquí en Alemania y empecé a abrir los ojos, porque aquí había luchadores y había gente que no podía ir a España por culpa de la represión y fueron los que nos empezaron a abrir los ojos. Fue terrible ese cambio. Entonces ahí te sale tu honradez. ¿Qué eres? Hay que luchar por la libertad, porque la libertad no se compra. La libertad hay que ganarla a pulso. ¿Para quién ha sido más difícil la integración? ¿Para ti o para tus hijos? Para mis hijos absolutamente nada, para mí. Mis hijos han nacido integrados. Mis hijos han acabado los 3 años y ya estaban en la guardería. Y en la guardería ya les he tenido que prohibir hablar alemán en mi casa. ¿Qué me dices? En mi casa, cuando nos poníamos a comer, les decía, el que diga una palabra en alemán, le descuento del sueldo de la semana 10 céntimos. ¿Por qué hacías eso? Porque entonces no aprendían español. ¿Y cuándo fuiste aprendiendo el alemán? A golpe de martillo. Lo primero que aprende las peores palabras, los insultos. Una autodefensa. A ti te llaman Kanake, tú tienes que aprender cómo se llama hijo puta. ¿Y cómo se llama? Juresón. Curesón. No, Juresón. Curesón. Otras veces, ¿conoces a tu padre? Yo tengo a mi padre, pero tú seguro que tu madre es tan puta que no te conoce tu padre. Ay, macho, pero eso le decías a los alemanes. Es la mejor manera de atacar, para achicarlos. Al verte pequeño extranjero te quieren tomar. Entonces mi defensa es la lengua. Y las peores palabras es lo primero que aprendo. Entonces los atemorizo. Mira, otra madrileña. ¿Por qué le llamáis madrileñas? Porque hay muchas. Son turcas, ¿no? Pero no digas esa palabra. Entonces si dices turca te entienden, sabes que hablas de ella. Pero si dices madrileña no saben. ¿Los turcos de ahora son los españoles de los años 60 aquí en Alemania? Pero quizá los más cavernícolas de los que venimos.
tus palabras pueden sorprender a más de uno que esté viéndonos en casa y que diga, joder, pero si Jesús fue emigrante, ¿cómo puede hablar ahora sí de los turcos que también son emigrantes y que vienen a Alemania también a buscarse la vida? Es que yo negativo, o sea, como personas yo no las ataco. Ahora reconozco que no se integran. Hay guetos, auténticamente hay detrás de esas empresas, de esas fábricas, guetos turcos. Vamos a ir a verlos ahora. Aquí en el 65 o 70 vivían muchísimos españoles. Y si ves los buzones, todos son turcos. Yürekli. Y ese también es Gurkan. Turcos. Esmumelda. Hostia, veo que también tienen sus bares, ¿eh? Aquí hay muchos bares turcos, ¿eh? ¡Aló! Son amigos míos, para que tú veas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal los turcos en Alemania? ¿Sufrido en Deutschland oder nicht sufrido? Deutschland war früher, was weiß ich, 1980 bis 90. Besser. Aber danach Ja. alles vergessen. So viele Arbeitslosen, so viele Probleme wegen Ausländerfeindlichkeit oder was weiß ich. Wegen Ausländer. Also bis 90 war wunderbar. Wenn früher hatte ich viel Arbeit, keine Probleme. Jetzt ohne Arbeit, das ist die Problem. ¿Tu idea es quedarte aquí en Alemania o tienes pensado volverte a Turquía? Wir wollen gerne nach Hause. Aber wir haben so kleine Kinder. Sind hier erwachsen, hier geboren. ¿Crees que a los turcos los alemanes os han tratado peor que a los españoles que llegaron en los años 60, 70? Ja. ¿Por qué? Warum? Weiß ich nicht. Die sagen zum Beispiel, die kommen aus Europa, sagen die zum Beispiel, die sind europäische Pass. ¿Crees que el factor religioso también ha influido en que los alemanes no os traten tan bien como los españoles? Ja, kommt drauf an, kommen die paar Leute auf der Straße, die sind gegen Ausländer, also gegen Muslimkeit und so weiter, aber das glaube ich nicht. ¿Tú te has sentido discriminado en Alemania por ser turco? Ok, Arcadas. Alles klar. Dankeschön. Viel Spaß. Tschüss. Dankeschön. Que lo libertáis, mira cómo son amables. Sí. Si eras tú el que decías que no se habían integrado, que... Una cosa. Aquí hablamos mucho de la religión, que si separa, que si los musulmanes... Yo tengo entendido que vosotros en vuestra época pues también llegaban curas. ¿Han llegado y están todavía? ¿Todavía hay curas? Claro que hay curas todavía y muy ¿Tú me buenos. podrías presentar a uno de esos curas? Te lo presento más que cura, amigo. Hombre, yo quiero conocerlo a este hombre. Pues con mucho gusto te ¿Vive lo aquí? presento. Vamos, te lo presento ahora mismo. Hombre, perfecto. Vamos. Por el semáforo, por favor, Sí, hombre, Jordi. claro. Que estás en Alemania, el país del orden. Pero aquí, o sea, el semáforo está en rojo. Si miras un poco no puedes Por pasártelo. favor, que te echan la multa. Joder, Jesús, ahora. ahora. Será gilip. Tu padre. Cruzamos ahora, miramos. ¿Cómo vamos a cruzar? Hombre, ya, pero que se paren los coches sí, pero tú sabes... Que no puedes pasar, Jordi, que estamos en un país de orden. Yo en cierto momento una vez toqué y me llamaron por un altavoz diciendo que dejara en paz la barrera. Pero por tu nombre, Jesús No, García. no, dijeron, Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Atención, atención, deje usted en paz la barrera. Que viene. Aquí está el cura enrollado. Estará en la sacristía. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues mira. Antonio. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bueno, habla muy bien de ti. Me alegro, pero habrá sido este. Sí, ha sido Jesús, él. Jesús Yo soy el único que conozco por aquí. Jesús habla bien de todos. No, de todos no. De todos no. Ah, no. No. Le ha pegado unos viajes a los alemanes y alguno que otro a los turcos. Qué pedazo de iglesia que tenéis aquí, ¿eh? Pues esta es una de las iglesias donde celebramos misa todos los domingos, en español. Ah, sí, en español. Sí, celebramos aquí desde hace 50 años casi, ¿eh? Desde el año 50 61, años. sí. ¿En qué sentido ayudaba la iglesia a los emigrantes que venían de España? Nosotros veíamos que muchos se fiaban mucho de los curas para traducir papeles, para acompañarles al médico, para muchas cosas muy personales. Veíamos eso. La creencia de que los curas que vinieron a Alemania venían a controlar a los trabajadores para que no les inculcasen ideas de izquierdas, ideas comunistas, ¿eso es cierto o no? Ya he dicho que algunos piensan y dicen esto. Para mí es absolutamente falso. El gobierno no decidía qué curas venían. Había mucha oposición al régimen de Franco ya en España, entonces Franco no hubiera dejado venir a ciertos curas aquí. Hubiera dejado solo a los que él creía que eran de su cuerda, que eran ya los menos. Me parece que tú muy de la cuerda de Franco no eras. No, éramos todos de otra cuerda. Sí. Aquí, desde luego, los capellanes españoles, más que mayoría, sí. capellanes, fueron personas
ayudando al más débil. A mí me gustaría enseñaros una cosa. Os quiero enseñar un nodo de la época en el que se hablaba de la migración española en Alemania. Y vosotros me decís si era así o no era así. De acuerdo. Dentro de los hogares alemanes se estrecha cada día esta fraternidad hispano-germana. He aquí un acto simbólicamente expresivo. Se intercambia la buena cerveza y el rico Valdepeñas. Los elogios son mutuos y, por supuesto, merecidos. Un montaje horrible. Esto es propaganda. Está claro que esto no se puede generalizar. Así no vivíamos en los años 60. ¿Era una manera de hacer propaganda para que más gente saliese de España a trabajar a Alemania? Posiblemente sí. Al ponerlo así tan light, tan suave y tan amistoso, ¿quién no se identifica y decir, pues si nos tratan como hermanos? Pero lo que no tenía que haber enseñado eso, de que no nos daban viviendas porque éramos extranjeros, de que nos daban los peores trabajos, incluso más baratos que los alemanes. ¿Os voy a enseñar otro vídeo? Sí. Otro vídeo del nodo. Sí. Yo es que estos nodos allí no los veía, claro, yo no sabía, esto los veo por primera vez. Banderas de España bajo el cielo alemán. La ciudad de Bad Godesberg alberga 600 trabajadores españoles que esperan a su compatriota, la estrella Marisol, llegada expresamente para llevarles un poco de distracción y alegría. La luna viene esta noche. Que vuelvan pronto, que tengan muchísima suerte, que ganen mucho dinero y hasta siempre. Muchas gracias. Eso es un montaje, político, completamente. Cuando ha venido la Bordeta o han venido otros comprometidos, entonces no enseñaban esas fiestas. Cuando se han reunido 5.000 obreros o trabajadores emigrantes en Kassel, en el 35 aniversario de la República o eso no ha salido nada en España. Y nos reunimos libremente celebrando la República de España. Es una pena que esto no entre dentro de la memoria histórica que todos deberíamos de conocer en España. Desde mi punto de vista, la experiencia que hemos tenido aquí, que ha sido también muy positiva, ojo, que aquí hemos aprendido mucho. De verdad, en todos los sentidos. Pero esto no se conoce. Hola, vaquero. Oye, menos guasa que no está el horno pa' bollos. Que yo solo vengo a pagar y a llevarme el Mercedes. Estoy harta de cuentos de migrantes. Y a este no me lo mareas tú más. Que este no se va a Alemania porque no le hace falta. Déjalos, Angelino. Han nacido para pobres. A ti emigrante que deja el hogar donde has nacido, hay que rendirte. Vale, ya sabemos dónde llegaban los españoles que emigraron a Alemania. Muchos de ellos se quedaron. ¿Cómo viven ahora? Jesús, ¿cómo estás? Muy bien. Jesús García, emigrante español que llega a Alemania en los 60, afincado en Remscheid. Jesús, ¿por qué te viniste a Alemania? Yo soñaba con poder comprar un piso, cosa que con el sueldo que ganaba de camarero en Salamanca me era imposible. Y dije, pues ahorro 2 o 3 años, doy la entrada para el piso y me vuelvo. ¿Y cuánto llevas ya aquí? Llevo 40 y no sé cuántos me faltan. Pero tú ya te quedas aquí. Ni muerto me quedo. Si me muero, que me lleven mis cenizas y las extiendan por la montaña de mi pueblo. O sea, tú aún tienes la idea de volver. Yo he vivido en Alemania 40 años, pero ha sido vegetando. Pero has tenido mucho tiempo, has tenido hijos aquí. Ese es el problema, porque siempre, para el próximo año, cuando nos casamos, pues dijimos, un par de años y nos vamos. Llegó el niño y dijimos, cuando empieza la escuela. Y poco a poco se ha ido nuestra vida, y mira, estoy ya prácticamente prejubilado y no sé hasta cuándo quedaré en Alemania. Pero yo, desde luego, quiero volver. ¿Tú eres de los que llegaste a Alemania cogiendo ese famoso tren en Irún y bajándose en Colonia? Yo cogí un tren interminable. Tardamos 48 horas en llegar a Colonia. Si fuera ahora, yo creo que me moría en el tren. Pero en aquel tiempo era una novedad. O sea, era algo raro que sentías. Sentías como mariposas en el estómago. ¿Qué te va a pasar? ¿Qué vas a encontrar? Pero la realidad fue... En Alemania pensabas, todo es automático. O sea, tú pensabas que venías a un país, que apretabas un botón y se limpiaba. A una maquinita y que ganabas el dinero, bueno... No, la realidad fue más dura. Tú eres de los que llegaste aquí con contrato. Yo vine contrato de albañil, cuando mi profesión era camarero. ¿Y viniste aquí a hacer de albañil? A hacer de albañil. Al día siguiente me pusieron en una hormigonera y me dicen, dame una paleta de ladrillos de tal medida, del 17. Todo esto en alemán, supongo. En alemán, y me dicen, tú tonto, idiota. Eso sí que lo aprendí, idiot. Me dio tanta rabia que me insultara que cogí una piedra y digo, hijo puta, tu padre, idiota.
Es el primer día. Eso, el primero o el segundo día. Vaya entrada tú también, Jesús, vaya carácter. Yo soy bravo como mi tierra. Cuando tú llegaste aquí, ¿alguna vez escuchaste a algún alemán? Muchos. Inmediatamente, Kanake fuera. ¿Kanake? Kanake significa hombre de paja o de mierda. Y era la primera palabra que tenían, Kanake. O Ausländer raus, que significa extranjeros fuera. Joder. Eso te dolía mucho. Esa frase ha pasado y ahora veremos en algunas paredes turcos raus. ¿Alguna vez te negaron el alquiler por ser español? Muchas veces. ¿Pero que te decían? ¿Te lo decían a la cara? Que extranjeros, no. ¿Pero por qué? Porque somos extranjeros y tienen la idea de que éramos salvajes. Hombre, salvajes. Veníamos salvajes, hablamos muy alto, olíamos a ajo. Hola. Bitte, eine Frage. Was wünschen Sie von die erste Spanier, wenn gekommen nach Rensei? Und für mich waren Ausländer genauso wie Deutsche. Das war also... Aber ich hatte eine Erfahrung sehr anders. Ich hatte die Erfahrung von Arbeit in DEW und die schlechte Platz für Ausländer. Die Ausländer sind wild, die Ausländer sind ohne Kultur, die Ausländer sind... Kann ich nicht sagen. Nicht heutzutage, dass sie alle gegen Türken oder so weiter sind. So, tschüss zusammen. Dankeschön. Todos son ahora muy buenos. Supongo que al menos en cuestión de sueldo saldrías ganando. ¿Cuánto ganabas en España cuando te fuiste? En España ganaba 6.000 pesetas, trabajando 8 y 10 y 12 horas de camarero. ¿Y aquí cuánto ganabas? Aquí pues ya ganaba alrededor de 30.000 pesetas, 28.000, 30.000 pesetas. Y ya claro, pues la diferencia era... Yo al llegar a Alemania, se me cayó la venda porque yo era un español clásico, enamorado de mi tierra, de las grandes morales, España portadora de cosas grandes, pero cuando llegué a Alemania empecé a descubrir que en España había una terrible dictadura. ¿Tú eso no lo sabías? Yo, como había vivido, el burro que tiene, aunque esté atado y tenga comida, pues no siente la libertad, pero cuando no tienes soga y puedes moverte, pues descubre la libertad. Y entonces cuando vine aquí en Alemania y empecé a abrir los ojos, porque aquí había luchadores y había gente que no podía ir a España por culpa de la represión y fueron los que nos empezaron a abrir los ojos. Fue terrible ese cambio. Entonces ahí te sale tu honradez. ¿Qué eres? Hay que luchar por la libertad, porque la libertad no se compra. La libertad hay que ganarla a pulso. ¿Para quién ha sido más difícil la integración? ¿Para ti o para tus hijos? Para mis hijos absolutamente nada, para mí. Mis hijos han nacido integrados. Mis hijos han acabado los 3 años y ya estaban en la guardería. Y en la guardería ya les he tenido que prohibir hablar alemán en mi casa. ¿Qué me dices? En mi casa, cuando nos poníamos a comer, les decía, el que diga una palabra en alemán, le descuento del sueldo de la semana 10 céntimos. ¿Por qué hacías eso? Porque entonces no aprendían español. ¿Y cuándo fuiste aprendiendo el alemán? A golpe de martillo. Lo primero que aprende las peores palabras, los insultos. Una autodefensa. A ti te llaman kanake, tú tienes que aprender cómo se llama hijo puta. ¿Y cómo se llama? Juresón. Curesón. No, Juresón. Curesón. Otras veces, ¿conoces a tu padre? Yo tengo a mi padre, pero tú seguro que tu madre es tan puta que no te conoce tu padre. Ay, macho, pero eso le decías a los alemanes. Es la mejor manera de atacar, para achicarlos. Al verte pequeño extranjero te quieren tomar. Entonces mi defensa es la lengua. Y las peores palabras es lo primero que aprendo. Entonces los atemorizo. Mira, otra madrileña. ¿Por qué le llamáis madrileñas? Porque hay muchas. Son turcas, ¿no? Pero no digas esa palabra. Entonces si dices turca te entienden, sabes que hablas de ella. Pero si dices madrileña no saben. ¿Los turcos de ahora son los españoles de los años 60 aquí en Alemania? Pero quizá los más cavernícolas de los que venimos. Tus palabras pueden sorprender a más de uno que esté viéndonos en casa y que diga, joder, pero si Jesús fue emigrante, ¿cómo puede hablar ahora sí de los turcos que también son emigrantes y que vienen a Alemania también a buscarse la vida? Es que yo negativo, o sea, como personas yo no las ataco. Ahora, reconozco que no se integran. Hay guetos, auténticamente hay detrás de esas empresas, de esas fábricas, guetos turcos. Vamos a ir a verlos ahora. Aquí en el 65 o 70 vivían muchísimos españoles. Y si ves los buzones, todos son turcos. Yürekli. Y ese también es Gurkan. Turcos. Esmumelda. Hostia, veo que también tienen sus bares, ¿eh?
Aquí hay muchos bares turcos, ¿eh? Aló, son amigos míos, para que tú veas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal los turcos en Alemania? ¿Sufrido en Deutschland o ni sufrido? Deutschland war früher, was weiß ich, 1980 bis 90. Besser. Aber danach Ja. alles vergessen. So viele Arbeitslosen, so viele Probleme wegen Ausländerfeindlichkeit oder was weiß ich. Wegen Ausländer. Also bis 90 war wunderbar. Wenn früher hatte ich viel Arbeit, keine Probleme. Jetzt ohne Arbeit, das ist die Problem. ¿Tu idea es quedarte aquí en Alemania o tienes pensado volverte a Turquía? Wir wollen gerne nach Hause. Aber wir haben so kleine Kinder. Sind hier gewachsen, hier geboren. ¿Crees que a los turcos los alemanes os han tratado peor que a los españoles que llegaron en los años 60, 70? Ja. ¿Por qué? Warum? Weiß ich nicht. Die sagen zum Beispiel, die kommen aus Europa, sagen die zum Beispiel, die sind europäische Pass. ¿Crees que el factor religioso también ha influido en que los alemanes no os traten tan bien como los españoles? Ja, kommt drauf an, kommen die paar Leute auf der Straße, die sind gegen Ausländer, also gegen Muslimkeit und so weiter, aber das glaube ich nicht. ¿Tú te has sentido discriminado en Alemania por ser turco? Ok, Arcadas. Alles klar. Dankeschön. Viel Spaß. Tschüss. Dankeschön. Que Eurolibertad, mira cómo son amables. Sí. Si eres tú el que decías que no se habían integrado, que... Una cosa, aquí hablamos mucho de la religión, que si se separa, que si los musulmanes... Yo tengo entendido que vosotros en vuestra época pues también llegaban curas. ¿Han llegado y están todavía? ¿Todavía hay curas? Claro que hay curas todavía. Y muy ¿Tú me buenos. podrías presentar a uno de esos curas? Te lo presento más que cura, amigo. Hombre, yo quiero conocerlo a este hombre. Pues con mucho gusto te ¿Vive lo aquí? presento. Vamos, te lo presento ahora mismo. Hombre, perfecto. Vamos. Por el semáforo, por favor, Sí, Jordi. hombre, claro. Que estás en Alemania, el país del orden. Pero aquí, o sea, el semáforo está en rojo. Si miras un poco no puedes Por pasártelo. favor, que te echan la multa. Joder, ahora. Ahora. ¡Será hip! Tu padre. Cruzamos ahora, miramos. ¿Cómo vamos a cruzar? Hombre, ya, pero que se paren los coches sí, pero tú sabes... Que no puedes pasar, Jordi, que estamos en un país de orden. Yo en cierto momento una vez toqué y me llamaron por un altavoz diciendo que dejara en paz la barrera. Pero por tu nombre, Jesús No, García. no, dijeron, Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Atención, atención, deje usted en paz la barrera. Que viene. Aquí está el cura enrollado. Estará en la sacristía. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues mira. Antonio. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Y tú? Bueno, habla muy bien de ti. Me alegro, pero habrá sido este. Sí, ha sido él. Jesús Yo soy el único que conozco por aquí. Jesús habla bien de todos. No, de todos no. De todos no. 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 Le ha pegado unos viajes a los alemanes y alguno que otro a los turcos. Qué pedazo de iglesia que tenéis aquí, ¿eh? Pues esta es una de las iglesias donde celebramos misa todos los domingos, en español. Ah, sí, en español. Sí, celebramos aquí desde hace 50 años casi, ¿eh? Desde el año 50 61, años. sí. ¿En qué sentido ayudaba la iglesia a los emigrantes que venían de España? Nosotros veíamos que muchos se fiaban mucho de los curas para traducir papeles, para acompañarles al médico, para muchas cosas muy personales. Veíamos eso. La creencia de que los curas que vinieron a Alemania venían a controlar a los trabajadores para que no les inculcasen ideas de izquierdas, ideas comunistas, ¿eso es cierto o no? Ya he dicho que algunos piensan y dicen esto. Para mí es absolutamente falso. El gobierno no decidía qué curas venían. Había mucha oposición al régimen de Franco ya en España, entonces Franco no hubiera dejado venir a ciertos curas aquí. Hubiera dejado solo a los que él creía que eran de su cuerda, que eran ya los menos. Me parece que tú muy de la cuerda de Franco no eras. No, éramos todos de otra cuerda. Sí. Aquí, desde luego, los capellanes españoles, más que mayoría, capellanes, fueron personas ayudando al más débil. A mí me gustaría enseñaros una cosa. Os quiero enseñar un nodo de la época en el que se hablaba de la emigración española en Alemania. Y vosotros me decís si era así o no era así. De acuerdo. Dentro de los hogares alemanes se estrecha cada día esta fraternidad hispano-germana. He aquí un acto simbólicamente expresivo. Se intercambia la buena cerveza y el rico Valdepeñas. Los elogios son mutuos y, por supuesto, merecidos.
Un montaje horrible. Esto es propaganda, está claro que esto no se puede generalizar, así no vivíamos en los años 60. ¿Era una manera de hacer propaganda para que más gente saliese de España a trabajar a Alemania? Posiblemente sí, al ponerlo así tan light, tan suave y tan amistoso, ¿quién no se identifica y decir, pues si nos tratan como hermanos? Pero lo que no tenía que haber enseñado eso, de que no nos daban viviendas porque éramos extranjeros, de que nos daban los peores trabajos, incluso más baratos que los alemanes. ¿Os voy a enseñar otro vídeo? Sí. Otro vídeo del nodo. Sí. Yo es que estos nodos allí no los veía, claro, yo no sabía, esto los veo por primera vez. Banderas de España bajo el cielo alemán. La ciudad de Bad Godesberg alberga 600 trabajadores españoles que esperan a su compatriota, la estrella Marisol, llegada expresamente para llevarles un poco de distracción y alegría. La luna viene esta noche. Que vuelvan pronto, que tengan muchísima suerte, que ganen mucho dinero y hasta siempre. Muchas gracias. Eso es un montaje, político, completamente. Cuando ha venido la Bordeta o han venido otros comprometidos, entonces no enseñaban esas fiestas. Cuando se han reunido 5.000 obreros o trabajadores emigrantes en Kassel, en el 35 aniversario de la República o eso no ha salido nada en España. Y nos reunimos libremente celebrando la República de España. Es una pena que esto no entre dentro de la memoria histórica que todos deberíamos de conocer en España. Desde mi punto de vista, la experiencia que hemos tenido aquí, que ha sido también muy positiva, ojo, que aquí hemos aprendido mucho. De verdad, en todos los sentidos, pero esto no se conoce. ¿Por qué tuviste que emigrar y qué es lo que te movió a ir a otro país a buscar trabajo? Bueno, a principios del año 60, pues como digo, yo terminé mis estudios, tenía muchísima teórica, pero los métodos de trabajo, la maquinaria era obsoleta y la vida era en España muy represiva y carente de libertad. Y entonces pues yo no lo podía soportar. Y bueno, entonces pues hablé con el coronel director de la fábrica y le pedí una excedencia. Y entonces me dijo que no puedo hacer una excedencia porque... Y entonces yo le dije, muy bien, pues deme de baja, me marcho. Y sus palabras fueron, cría cuervo, te hemos dado estudios, te hemos dado... Y yo le dije, bueno, pero aquí no veo yo por venir. Cuando haya pues alguna plaza de jefe de sesión o de jefe de taller, o usted la pone al concurso o señalando con el dedo, me echó de clase, me echó de despacho. Y bueno, yo cogí mi báculo y me marché a Suiza. Entonces claro que yo era un paraíso. Había una maquinaria súper moderna, unos métodos modernos, y me recibieron con los brazos abiertos, porque claro, yo me defendía muy bien en la maquinaria, tanto en Fresa como en Torno, y allí estaba pues muy bien. Me gustaba el país, me gustaban sus libertades y podía respirar. Allí se podía respirar. Y allí nacieron mis dos primeros hijos. Estaba muy bien. Casi todas las veces me subían el sueldo. Ya el ingeniero me dice, no te puedo subir más porque hay un Fischer, que es un señor que lleva aquí 40 años y gana 5 céntimos menos que él, y no te puedo poner ni como él siquiera porque entonces tengo un conflicto grave. Y bueno, yo le dije, yo no le he pedido nunca aumento de sueldo. Es decir, estaba estupendamente. Luego pues claro, empezaron a ir muchos emigrantes y empezaron a tener problemas, y había un sindicato suizo que se llamaba Sindicato Cristiano, y bueno, entonces pues me llamaron y me dijeron, bueno, pues mira, ¿tú quieres ser secretario del sindicato para los españoles? Y bueno, no tengo ningún problema, siempre que sea ayudar, pues. Y verdaderamente pues ayudé muchísimo, y fui a muchísimas fábricas porque había que tenían problemas y había conflictos, pero bueno, no era nada grave, todo iba bien. Y bueno, y esto fue todo en mi emigración. Lo que pasa es que los niños ya empezaban a ir al colegio y yo dije, o nos quedamos para siempre o nos vamos. Y entonces pues decidimos venir, ¿no? Y esa es toda mi historia de la migración, que me siento porque claro, ir a otro país
y estás inmerso en él 5 años, pues aprendes muchísimas cosas. Y eso para mí fue muy bien, muy bien. Me llamo Genaro Rodríguez, nací el 17 de febrero de 1955 en Fornelos, en una aldea, en una familia muy humilde. En la primavera fue de 1971. Salimos de Fornelos, dirección Suiza. Llegamos a Suiza, nos presentó una empresa de construcción en München, que queda, pues yo pienso que a unos 18 kilómetros más o menos de la ciudad de Berna. Y ahí empezamos a trabajar. Eres noble y bonito, bello, sincero y hermoso. Mi primer hogar en Suiza fue la barraca. En la barraca allí conocía solamente españoles e italianos. Lo primero que me di cuenta es que yo no entendía a nadie de la gente suiza. Le di una gran importancia al idioma. Cuando íbamos andando para el trabajo, yo contaba solo, pero en voz alta, porque si no, no me oía. O alguna palabra que yo había oído 2 o 3 veces y que yo decía, esto significa esto. Yo pienso que cada día aprendía una palabra. Después de saber más o menos un poco el idioma, dije, yo quiero hacer algo en la construcción que no tenga que ser siempre pico y pala. Al mediodía, pues me dedicaba a mirar los planos. Lo que estaba escrito no lo entendía mucho, pero las rayas, los números, al cabo de 2 o 3 años, aquí en Suiza, por correspondencia, hice la escuela para ser capataz, lo que ejerzo hoy. Yo creo que ya nací con la música, la música, el cante. Había baile español y buscaban gente y canté. Hicimos el primer grupo musical, además gallego, en Suiza y en la ciudad de Berna. A mí lo que me marcó mucho fue que allí, en el pueblo, eras hijo de una familia humilde y eso pues te marcaba, ¿no? Sin embargo, cuando llegué a Suiza, aquí eras Genaro Rodríguez y se acabó. Me casé en el 75. Conocí a una chica de mi país y no quiso bailar conmigo. Era guapísima. De hecho, tú vas a ser mi mujer. Y efectivamente, así fue. Aquí te medían por lo que sabías hacer. La verdad es que me di cuenta de que había otros mundos donde tú podías estar más a gusto y podías aportar algo. Y el 1 de marzo de 1985 empecé en esta empresa, donde ahora llevo 27 años. Me siento muy a gusto, me gustaría tener 30 años para empezar de nuevo y poder disfrutar de momentos tan buenos a nivel profesional como disfruté en la empresa donde estoy. 40 años en Suiza. ¿Quién lo iba a decir? Si yo pudiera tener los brazos del río, abrazado a ti estuviera por siempre, Fornelos.